Hola, gracias por haber venido hoy a clases. Hoy día vamos a hacer un argumento un poco más avanzado, pero bastante sencillo, que se llama cálculo combinatorio. Este día vamos a aprender a diferenciar dos conceptos bases muy importantes, que son permutaciones y combinaciones. Vamos a empezar con un ejercicio de permutación. Veamos lo que dice. Leamos. Los tres mejores alumnos de la Universidad de Milán están peleando el puesto por obtener los dos podios del Ateneo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los tres mejores estudiantes de la Universidad de Milán, en este caso, que quieren ser considerados los dos mejores, o sea, medalla de oro y medalla de bronce, de todo el Ateneo, de toda la ciudad de Milán, ¿ok? Entonces pongamos, qué sé yo, los nombres, pongamos A y B, como que A y B fueran nombres. Y C. A, B, C porque se lo contienden tres estudiantes. La primera combinación podría ser de oro y plata, o sea, mejor estudiante de la universidad, segundo mejor estudiante de la Universidad de Milán, A y B. A el primero, B el segundo. Otro podría ser A el primero, C el segundo. Otro podría ser B el primero, A el segundo. Otro podría ser B el primero, C el segundo. Otro podría ser C el primero, A el segundo. Y otro podría ser C oro y B plata, segundo. Como pueden ver, tenemos 6 posibles combinaciones de oro y plata, de mejor estudiante y segundo estudiante, tomando en cuenta un grupo de 3 estudiantes que se lo contienden. Eso es lo que distingue a la permutación. ¿Por qué? En la permutación nos interesa el orden. Nos interesa la posición de los elementos en el grupo formado. En este caso tenemos que estar atentos a quién es el primero y quién es el segundo, ¿ok? Nos interesa el orden en el que están puestos los elementos en el nuevo conjuntito que hemos apenas creado, ¿no? B, AB, AC, BA, BC, CA, CB, todas las posibles combinaciones que se podrían dar. Como pueden ver, tenemos 6 posibles combinaciones. Y vamos a utilizar la fórmula de las permutaciones para ver si efectivamente esta respuesta, este 6, es correcto. Aquí pongo los A, B y C, A, B, C, D para que sepan que son quiénes eran. A, B, C. Y ahora la formulita es esta, apréndanla bien. Tenemos n factorial sobre n menos k factorial. Con n se entiende todo el conjunto de elementos que van a ser ordenados. O sea, todos los elementos que nos dan al inicio del problema. En este caso tenemos 3. Y K se entiende las parejas que deben ser creadas. O sea, ¿cuál es el número de elementos de cada pareja? Nosotros tenemos que crear por eso, parejas. O sea, cada pareja obviamente tiene 2 elementos, ¿ok? Ahora vamos a sustituir eso, lo que les dije. El factorial va a ser, la n va a ser igual a ¿qué? A 3. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con 3 personas. Y acá sustituimos también la incógnita n, que son 3 personas. Y la k se convierte en el número de elementos en los que tenemos que subdividir este conjunto. Tenemos que crear parejas de 2. O sea que la k va a ser igual a 2. Tenemos que crear parejas de 2. Tres menos 2. Ahora vamos resolviendo. Todos sabemos que el n factorial es igual a n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a n menos 1 o n menos n más 1. Dejen ver.
5 menos 4. Bueno, la sustancia sería eso. ¿Ok? O sea, hagamos un ejemplo. El factorial de 5, por ejemplo, sería este. 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Este es el concepto de factorial. El factorial es la multiplicación de un elemento por su inmediato precedente. ¿Ok? 5 por 4. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta llegar al número 1. 5 por 4, 5 por 3, 5 por 2, 5 por 1, 5 por 4. El inmediato de 5 es 4. Después a ese 4 le volvemos a quitar un 1. Su precedente es 3, después 2 y así sucesivamente. Vamos a aplicar esa fórmula acá y vamos a resolver. Tenemos que 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Hacemos lo que se encuentra en la paréntesis. 3 menos 2, 1 factorial. Esto es algo importante. Aquí no se multiplica 1 por 0. No, el factorial de 1 siempre es 1. No es que ese factorial de 1 va a ser esto. 1 por 0. No, el 0 nunca se cuenta, llegamos hasta el 1. En este caso solo tomamos en cuenta 1. 1. 3 por 2 es 6. 6 por 1 es 6. 6 dividido entre 1 nos da 6. Y es el resultado que obtuvimos al inicio. Como se acuerdan que obtuvimos 6 posibles combinaciones. Esa es la respuesta. 6 posibles combinaciones, 6 posibles modos en los cuales se pueden obtener las medallas de oro y de bronce de la Universidad de Milán, que se están peleando esos 3 cerebritos. ¿Ok? Ese es el concepto de permutación. En la permutación importa el orden, o mejor dicho, importa la posición de los elementos en los grupitos que formamos. Pasemos al otro concepto, combinación. Aquí tengo un ejemplo, un ejercicio que es muy similar al otro. Siempre se refiere a lo mismo este ejercicio, solo que aquí es otra cosa. ¿En cuántos posibles modos en la Universidad de Milán se pueden crear parejas en las que se dispute la gran final para ver quién obtiene la medalla de plata, y la medalla de oro, si estamos hablando de 3 contendientes? O sea, estamos en el mismo caso, tenemos los contendientes A, B y C. ¿En cuántos modos se puede disputar la final? ¿Cuántas combinaciones entre ellos pueden haber para que se dispute una final? Puede ser la gran final, puede ser por ejemplo A contra B, o B contra A. No, B contra A, no, perdón, es lo mismo. O A contra C, o B contra C. A contra B es lo mismo que decir que B contra A. A contra C es decir lo mismo que C contra A, y B contra C es decir lo mismo que C contra B. ¿Por qué digo que es decir lo mismo? Porque aquí no nos interesa absolutamente el orden. No nos interesa que A se enfrente a B, o sea que A lo pongamos primero que B, o acá que B lo pongamos a B primero que A. No, no interesa nada, porque se va simplemente a disputar una final. No es que vamos a poner privilegiar, ¿no? Como en el caso anterior, primer lugar, segundo lugar, ahí sí interesa el orden. Eso es lo que diferencia la permutación de la combinación. En la combinación no nos interesa el orden de los elementos en el grupo formado. Esa es la diferencia fundamental. Ahora tenemos que, ya que dijimos que esto es prácticamente lo mismo, lo borramos. Ver aquí. Y tenemos 3 posibles combinaciones. Ahora tenemos que ahora es otra fórmula, muy similar a la de la permutación, que es esta. En la permutación no escribí esto, ¿verdad? No escribí el enunciado de la fórmula. Bueno, al final de la lección les voy a dejar escritas las fórmulas para que entiendan, para que se las apunten y las tengan para otra ocasión. Esto es igual a n factorial
sobre n menos k factorial que multiplica a k factorial. ¿Ven la diferencia? Aquí se multiplica por el k factorial, a diferencia de la permutación, donde esto no estaba. Pongámoslo un poco más en medio, porque se ve feo así. Y ahora vamos a resolver n factorial. N tenemos un conjunto de 3 elementos, o sea, n va a ser 3, y le ponemos el factorial. Acá sustituimos n, le sustituimos el 3, menos, aquí también tenemos que crear parejas de 2 elementos. K va a ser 2 factorial por K también tiene que ser 2 factorial. Ahora resolvamos. Esto ya lo borramos. Y esto lo voy a resolver por acá. 3 factorial es igual a 3 por 2 y por 1. Todo sobre. 3 menos 2 es 1. 1 factorial por 2 factorial. 3 por 2 por 3 por 2 es 6, por 1 es 6. 1 factorial es igual a 1. Y 2 factorial es igual a 2 por 1. Ahora tenemos que 6 es igual a 1 por 2 por 1 es 2. 6 sobre 2. 6 dividido entre 2 es igual a 3 con un residuo de 0. Y como pueden ver, obtuvimos el resultado que habíamos encontrado al inicio. Son 3 las posibles combinaciones en las que se puede disputar la final de la Universidad de los Estudios de Milán entre los 3 mejores estudiantes, que se van a disputar las medallas de plata y de oro. Resumiendo, en la permutación nos interesa el orden de los elementos en el conjunto que se ha apenas formado, en esos nuevos conjuntitos, ¿no?, de parejitas en este caso. Nos interesa el orden, en otras palabras nos interesa la posición de los elementos. Y su formulita es esta, se la vuelvo a escribir. N, que es el conjunto, permutación, K, las parejas, el número de elementos de las parejitas que se deben crear, es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Por otro lado tenemos a la combinación. En la combinación nos interesa la presencia de los elementos en el grupo formado. En otras palabras, para hacerla más fácil, no nos interesa el orden con el que se encuentran creados los grupos. O sea, que A sea primero y B esté después, o que B sea primero y A esté después. Es lo mismo eso, no cambia nada. No nos interesa el orden, nos interesa solo que el elemento se encuentre y nos interesa su presencia. Y su formulita, se las vuelvo a escribir, es esta. En un conjunto de n, la combinación para parejas de k elementos es igual a n factorial por n menos k factorial que multiplica a k factorial. Y esas serían las dos, resumiendo, las dos formulitas que aplicamos hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen dudas sobre este argumento, pueden escribirme con confianza. Adiós y hasta el próximo video.